Señoras y señores, ¿qué tal están? Las medidas de ajuste que la Junta aplicará en Educación y Sanidad llegaban esta semana al Parlamento Autonómico. Los dos consejeros del ramo comparecían ante el Pleno para explicar cómo se ahorrarán más de 180 millones de euros entre ambos departamentos para este año. Pero el Pleno de esta semana ha dejado más titulares que resumimos a continuación. Bienvenidos un día más a nuestras Cortes. Herrera anuncia una caída del 8% en las inversiones para este año que afectará al plan de convergencia interior. Declaraciones que hacía en el cara a cara con el portavoz socialista en el que López le pedía mantener el acuerdo para 2012. Unanimidad de la Cámara para decir no al mapa de la justicia propuesto por el Consejo General del Poder Judicial que prevé la supresión de 25 partidos judiciales en Castilla y León. Los grupos piden que se tengan en cuenta las peculiaridades de la comunidad en la reforma de la ley. Los límites del acceso a la información han estado presentes esta semana en el 6º Congreso de Archiveros de Castilla y León, celebrado en las Cortes. Bajo el título El derecho a saber y el deber a la privacidad, se han analizado las fronteras jurídicas en el tratamiento de datos. Es la consejería que más presupuesto se lleva y la que más va a contribuir al cumplimiento del objetivo de déficit. El ahorro en sanidad se traducirá en 168 millones de euros para este año y en 40 medidas que van dirigidas a compensar el descenso en ingresos. El consejero las explicaba esta semana ante el Pleno. Con paso tranquilo pero serio, Sáez Aguado se presentaba ante el Pleno para dar su diagnóstico. La sanidad sufre problemas de sostenibilidad y necesita un blindaje, y para ello la somete a una dieta de la que se librarán las retribuciones de los profesionales, los centros de salud y hospitales. No vamos a cerrar centros ni servicios, ni en atención primaria ni en nuestros hospitales. Compromisos que quedan fuera de las 40 medidas que se van a empezar a aplicar para ahorrar 168 millones de euros este año y 234 en 2013. Tendrán su especial incidencia en la atención primaria. Se agruparán las urgencias en los ámbitos urbanos y periurbanos con un incremento de su dotación tecnológica y se integrarán los servicios de emergencia. Además, se reducirán las unidades administrativas en un 20%. En personal, el objetivo es claro: ampliar la jornada laboral para evitar las peonadas y reducir en un 15% las necesidades de sustitución. Asimismo, propondremos a las organizaciones sindicales un plan de ordenación de los recursos que nos permita facilitar la jubilación a nuestros profesionales a partir de los 65 años. Junto al copago farmacéutico, con el que se ahorrarán este año 66 millones de euros, se impulsarán las centrales de compra, especialmente en prótesis. Se reducirán las subvenciones un 15%, las inversiones caerán en 51 millones de euros respecto a 2011 y habrá menos conciertos privados para ahorrar este año 16 millones. En total, 40 medidas que para el PP garantizan el futuro de la sanidad, pero que para la oposición son el inicio de su desmantelamiento. Todas estas medidas conllevan cierres de camas, plantas de hospitalización, cierres de unidades especiales, de quirófanos, disparan la lista de espera. Lo que ustedes van a aplicar es ni más ni menos de un impuesto a la enfermedad injusto, contraproducente e ineficaz. Evaluación global del sistema sanitario: Castilla y León 54 puntos de nota, Andalucía 42. PSOE y Grupo Mixto advierten de que con este plan de ahorro se abre la espita de las aseguradoras privadas. No menos intenso fue el debate en educación. Al igual que el consejero de Sanidad, Juan José Mateo, reconoció que algunas medidas no gustan, pero que hay que tomarlas para garantizar la calidad del sistema educativo. Su departamento ahorrará 14,5 millones de euros. Este ajuste de 7,5 millones de euros será en enseñanza no universitaria, pero del examen no se libra ningún ciclo. Me produce dolor, pero sinceramente mantener el sistema en los momentos que estamos, o lo ajustamos o no lo hacemos sostenible. Y eso obligará a prescindir de 400 o 600 profesores interinos, a reordenar el mapa de titulaciones universitarias para suprimir carreras duplicadas y a incrementar sus tasas. Por ejemplo, un curso de 60 créditos costará entre 200 y 400 euros. En cualquier caso, el aumento de las tasas irá acompañado de ayudas, fondo de solidaridad,
para aquellas familias que así lo necesiten, ayudas que sirvan para cubrir estos incrementos. Con la mirada puesta en los alumnos y en el éxito escolar, no se cerrará ningún centro educativo en el medio rural, pero serán estrictos con las ratios. Para las asignaturas optativas de secundaria y bachillerato, el límite mínimo será de 8 alumnos en los centros rurales y de 10 en los urbanos. Lo mismo que en los ciclos formativos de formación profesional y en las escuelas oficiales de idioma. En secundaria se reducirán progresivamente los grupos de menos de 10 alumnos que permanecen en los centros rurales. Medidas todas ellas que para la oposición tienen un efecto boomerang. Esto puede ser un monumento al surrealismo. Pretenden generar austeridad y lo que probablemente consigan es más gasto. Señor consejero, le sugiero que vaya encargando un nuevo rótulo para su oficina. Un rótulo que ponga consejero de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, porque usted ya no es consejero de educación, es consejero de cortes y recortes. El PP pone como ejemplo el informe PISA para defender este plan de ajuste y demostrar que no es necesario estar entre las comunidades a la cabeza de déficit para obtener los mejores resultados. La calidad de la educación de Castilla y León ha sido y va a seguir siendo una pasión para la Junta de Castilla y León y para el Grupo Parlamentario Popular. La fórmula del éxito, dice, es la eficacia y la eficiencia. Dice la Junta que las medidas que adoptará la Consejería de Educación no afectará a la estructura del sistema ni a su calidad y en la medida de lo posible se ha intentado minimizar las consecuencias para el empleo. Para conocerlas más a fondo, hablamos hoy con el consejero de Educación. Eficacia y eficiencia son los dos ejes fundamentales sobre los que pivotan estas medidas que ahorrarán a las arcas autonómicas 7,5 millones de euros. Eso en enseñanzas no universitarias, porque en las universitarias esta cifra asciende a 7 millones de euros. De ello vamos a hablar hoy con el consejero de Educación, Juan José Mateos. Buenas tardes y bienvenida a nuestras Cortes. Muy buenas tardes. Usted lo dijo, son medidas difíciles y dolorosas, pero necesarias. ¿Cuál de todas ellas es la que más le ha costado adoptar? Bien, yo diría que en realidad esto está costando mucho, ¿no? Pero si yo tengo que decir a mí cuál es lo que más me cuesta, pues lo que más me cuesta es en primer lugar exigir más trabajo a los profesores. Yo creo que es una medida muy importante, pero que entiendo perfectamente que pedir más trabajo no ganando más, pues siempre es complicado. Y a mí eso realmente me cuesta. Yo creo que es una parte de la eficiencia que estamos solicitando. Y además hay que tener en cuenta que eso también supone que va a haber menos profesor en el aula, es decir, que vamos a contratar con sus horas a menos interinos. Por lo tanto, las dos cosas unidas realmente a mí me cuestan, pero tengo que decir que son necesarias. Como hemos dicho y estamos insistiendo, esto no es una medida estructural que va a permanecer en el sistema. Esto es una medida coyuntural, que si somos capaces de superarlo en el menor tiempo posible, podemos volver a una situación como la que estábamos, evidentemente corrigiendo otras muchas cosas para no llegar a la situación que estamos, pero esto hay que hacerlo. La otra medida que también me cuesta es subir las tasas a los alumnos universitarios. Soy consciente de la dificultad que las familias tienen y que por lo tanto hoy cuesta más poner esas cifras entre 200 y 400 euros. Pero esto también es necesario, porque si no lo hacemos el proyecto universitario no se puede sostener y por lo tanto entraríamos en una crisis todavía mucho mayor. Luego son dos medidas que nos cuestan, pero nos parece que son necesarias. Y además tengo que decir que son mínimas, porque el 200 o 400, que insisto, es dinero, pero están muy alejadas de lo que va a suponer otras tasas, otras matrículas que se van a producir en nuestro país y desde luego están absolutamente alejadas de esas cifras que de alguna manera pues los que se oponen realmente, yo diría que a casi todo, pues están insistiendo y están repitiendo y están diciendo a la saciedad. Por otro lado, si me permite, con esto termino, yo creo que estamos haciendo una cosa que es muy importante y que es característico de nuestra comunidad, que estamos en ese punto medio
en el que nos da la razón. Y con ese punto medio somos capaces de alcanzar buenos resultados. Por lo tanto, ahí se produce el gran equilibrio que es la eficiencia y la equidad del propio sistema. Y en eso yo creo que Castilla y León es ejemplar. Sobre las tasas universitarias, para compensar su subida se creará un fondo de solidaridad. ¿De dónde va a proceder la aportación económica? Ese fondo lo estamos estudiando. En primer lugar, estamos de acuerdo los 4 rectores de las públicas con nosotros. En segundo lugar, estamos viendo cómo se puede determinar. Y en principio, lo que no hay duda ninguna es de que de esa cantidad de incremento que tienen las tasas va a formar parte de ese fondo de solidaridad. Por lo tanto, yo creo que lo vamos a constituir entre todos. También en el ámbito universitario la intención es reordenar el mapa de titulaciones. ¿Cómo se va a plantear y qué criterio se va a utilizar para evitar posibles susceptibilidades o problemas entre universidades que quieren las mismas titulaciones? Pues bien, yo creo que ahí también hemos llegado a acuerdos importantes. El primer acuerdo es que vamos a constituir, está constituida, realmente la constituimos antes de ayer, una comisión que está constituida por 2 vicerrectores de cada una de las 4 universidades con la Dirección General de Universidades. Me consta que la próxima semana se van a poner a trabajar. Tenemos que fijar cuál es el número de alumnos que consideramos que ya no es posible mantener en esas titulaciones. Y vamos a intentar que la racionalización del propio sistema, pues una vez que abordamos el conocimiento y abordemos el mapa, pues seamos capaces de fijar en qué campus universitario y por lo tanto de qué universidad le va a corresponder quedarse con esa titulación que no tiene o tiene escasos alumnos para que se produzca una mayor concentración de alumnos y además se produzca una especialización de la universidad. También usted se comprometió a no cerrar ningún centro educativo en el medio rural, pero hay medidas que podrían conllevar en un futuro a ello. Por ejemplo, la reducción progresiva de los grupos de ESO que están en el medio rural y que están en centros de primaria. Pero ahí no cerramos el centro, ahí lo que hacemos es aquellos alumnos que evidentemente son escasos y que le pueden corresponder pues otro tipo de centros, por ejemplo unos IESOs, pues tendrán que acudir a ese centro. Sin embargo, continuarán con la primaria, por lo tanto ahí no se produce el efecto del cierre, sino que ahí lo que se produce es la pérdida de una de sus partes porque pasa a un centro que está caracterizado, que está especializado y que es su misión la formación en esa etapa educativa. Luego ahí no se produce el cierre. ¿Se puede producir el cierre cuando haya una mínima cantidad de alumnos, de 10 alumnos? Bueno, pues eso es lo que tenemos que estudiar, ¿eh? En principio nosotros no queremos cerrar centros. Nos parece que estamos haciendo todas las medidas necesarias para mantener los centros que en este momento tiene Castilla y León. Y al mismo tiempo vamos a corregir las problemáticas que hay cuando el número de alumnos pues es muy pequeño y entonces hay que reconocer que ese centro es muy poco eficiente. Por lo tanto, vamos a buscar la mayor eficiencia de los centros de Castilla y León. Consejeros, serán necesarias, pero estas medidas no gustan. Lo han demostrado esta semana profesores y estudiantes en la calle. ¿Qué les tiene que decir como responsable del área de educación? Yo les diría que tienen que ser serenos. Yo creo que la serenidad es muy importante en este momento. Yo comprendo perfectamente cuando ellos dicen que no les gusta, pues yo tengo que decir que a mí no me gusta. Pero a mí lo que no me gusta, y entiendo, es la situación en la que está nuestro país y nuestra comunidad. Y yo creo que eso es lo que hoy, entre todos, tenemos que intentar sacarlo adelante. Y para sacarlo adelante, evidentemente, tenemos que hacer, desde mi punto de vista en educación, una serie de medidas que son de ajuste y que son necesarias para sostener el sistema. Luego yo les pido que tengan serenidad. Juan José Mateos, consejero de Educación, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Pues nada, a vosotros. Buenas tardes. La actualidad continúa aquí, en nuestras Cortes. Como ven, fue un pleno cargado de medidas y de datos en el que no faltó el cara a cara entre Herrera y López. El tema protagonista, el plan de convergencia interior. El presidente no renuncia a él y agradece la mano tendida del PSOE siempre que se haga con lealtad institucional, pero aclara que la crisis marca ahora otras prioridades en inversión.
No será un buen año para las inversiones. La crisis obliga y aunque la Junta no renuncia al plan de convergencia interior, la prioridad para este año será, según el presidente Herrera, los servicios sociales. De ahí este dato que adelantaba la oposición. El conjunto del gasto que van a tener las consejerías y los consejeros va a descender en el próximo presupuesto en términos próximos al 8%. Tiene usted un problema grave. Le van a recortar en desarrollo rural, en el fin de las ayudas a las renovables, en el fin de las ayudas al carbón. ¿Se está usted dando cuenta de que estoy hablando de ejes esenciales para esta comunidad? Por lo tanto, yo lo que le ofrezco es conseguir unos recursos adicionales para esta comunidad. Un pacto que el PSOE ponía sobre la mesa para consensuar el plan de convergencia con la cofinanciación del Gobierno central y que Herrera aceptaba con condiciones. Nosotros no renunciamos a ese plan. Ese plan es importante para Castilla y León. Lo queremos consensuados con ustedes y con la participación del Gobierno. De momento vamos a ejecutar las partidas pendientes del convenio y también lo que la Junta ha comprometido. La Junta sí, no el Gobierno de la Nación, el año pasado 2011. Y ampliaba sus críticas al grupo mixto, esta vez por el empleo. Herrera invitaba a José María González a comparar los datos de Andalucía, donde Izquierda Unida gobierna en coalición, con los de Castilla y León. Nos están vendiendo como la Arcadia feliz, precisamente una comunidad autónoma con el récord de paro nacional, el 33,14%. Usted, perdóneme, ya no es virgen en esto. Señor presidente, tiene usted razón. No soy virgen desde hace muchos años. Dicho esto, mire, señor presidente de esta comunidad, los datos son los que son. Y sitúan a Castilla y León como la sexta comunidad autónoma con menos tasa de desempleo y un diferencial de 5 puntos menos que la media nacional, aunque también en los últimos meses aquí el paro ha crecido más que la media. Datos de la EPA que se sumaban a la lista de preguntas con las que el PSOE, una vez más, criticaba la sumisión a los ajustes de Rajoy, sobre todo en políticas activas de empleo que tendrán este año a nivel nacional 1.500 millones de euros menos. Si no pueden compensar los recortes, al menos protesten, al menos no sean sumisos. Para el consejero de Economía, de sumisión, nada. Ejercerá sus competencias con partidas concretas en los presupuestos. Yo voy a cumplir los acuerdos y ejecutaré lo que me corresponde, porque esto no es una gestoría, la consejería. Luego, si les parece poco dinero, digan de dónde lo sacamos, que eso estará bien. Esos fondos se podrían obtener perfectamente de lo que nos corresponde por la recaudación de IRPF y lo que hemos renunciado por la amnistía fiscal, que es en relación a lo que se refiere mi pregunta. Ya entrando en la materia de su pregunta, el procurador socialista hacía sus propios cálculos para demostrar a la Junta que solo con el 50% de las cantidades defraudadas en IRPF podrían recaudar 600 millones de euros. Más consenso hubo durante la segunda sesión de Pleno. Aunque aún colearon las medidas de ajuste en sanidad y educación, PP, PSOE y Grupo Mixto fijaron una posición única de comunidad para defender ante Madrid el actual mapa de partidos judiciales. Para las Cortes no vale el café para todos, como propone el Consejo General del Poder Judicial. Las singularidades de Castilla y León son las que son, y establecer un juzgado por cada 100.000 habitantes sin tenerlas en cuenta perjudicaría, a su juicio, a los 25 municipios afectados. Debemos dejar claro en Madrid que una decisión que dice que un tribunal para 100.000 personas y a 1 hora de camino no nos vale en Castilla y León. Y es lo que defenderán ante Madrid, con una postura única de comunidad que, aunque para el PSOE es de mínimos, es necesaria. Entendíamos que es imprescindible hacer causa común, fijar una posición de comunidad para defender lo que nos une. Y lo que nos une está claro en este sentido, el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia en condiciones de equidad. Se aprueba la proposición no de ley en los términos Siguiendo con ese espíritu de consenso, todos reclamaron a la Junta una estrategia para modernizar los regadíos del sistema Carrión. Todos, menos el procurador leonesista Alejandro Valderas, que introdujo en el Pleno el debate territorial del agua. Riaño ha sido una estafa a los que se expropió, a los que se les prometió el regadío y a las propias banderas en cuyo nombre se hizo. Tengo la sensación de que, sinceramente, no ha entendido el objetivo de esta proposición no de ley, porque justamente garantizando un mayor grado de autonomía del sistema Carrión, se garantiza también un mayor grado de autonomía del sistema Riaño. Un argumento en el que insistía el PSOE. De subrayar que lo fundamental de esta iniciativa es el acuerdo, es la parte sustantiva. Esta proposición hace un planteamiento integral y necesario para un sistema que abastece a 300.000 habitantes de Valladolid, Palencia y Zamora y riega 52.000 hectáreas.
En la Comisión de Familia, la dependencia ocupó gran parte del debate, pero no la dependencia en sí, sino la información que la Junta da sobre estas situaciones. Dice la oposición que el Gobierno regional en este sentido no es transparente, una percepción que ni la comparecencia del gerente de Servicios Sociales pudo cambiar. Nosotros lo que queremos saber es, por ejemplo, aquí en Valladolid, ¿cuántos dependientes hay en Valladolid capital? El Medina, ¿no? En Tordesillas, en Valdetempuja y no sube. Hace 7 meses que el PSOE busca respuestas. Ha pedido la información varias veces en preguntas orales y por escrito. Unos datos que, según el Gobierno, están en la web de la Junta. Probablemente no haya comunidad que dé datos tan actualizados, con tanto detalle y desagregación y frecuencia como Castilla y León. La respuesta no fue suficiente para la oposición. En la web aparecen cifras provinciales, pero no se detalla el número de dependientes por municipios. Y así, lo que iba a ser un debate sobre si las solicitudes de dependencia están atendidas, se transformó en una discusión sobre transparencia. Todos los datos que les seguimos pidiendo, nos los podían haber dado desde hace años y no nos los están dando. ¿Por qué? Cualquier ciudadano puede consultar telemáticamente el estado de tramitación de su solicitud de dependencia. Tampoco salió adelante la propuesta socialista para que la Junta regule la seguridad en la construcción de los parques. Dicen los populares que ya existen normativas europeas a las que atenerse, insuficientes para la oposición, que recuerda que no son de obligado cumplimiento. Cargada con 594.000 monedas de oro y plata, la fragata Nuestra Señora de las Mercedes llegaba en febrero a Puerto Español y esta semana a las Cortes. PP y PSOE presentaban 2 iniciativas distintas en las formas pero similares en el contenido. Al final, no sin cierta polémica, la Comisión aprobaba la propuesta de los populares para que la Junta continúe trabajando y parte de este tesoro se exponga en la Casa de la Moneda de Segovia. 17 toneladas de monedas dan mucho de sí, tanto que Castilla y León ha empezado ya a mover los hilos para conseguir que parte del tesoro del Odisei se exponga en la Casa de la Moneda de Segovia. Hasta ahí todos de acuerdo, pero cómo impulsarlo desde las Cortes ya es otra cuestión. Pedimos que la Junta de Castilla y León exprese su apoyo al Ayuntamiento de Segovia para solicitar. ¿Por qué? Porque es el Ayuntamiento el titular de la Casa de la Moneda. ¿Quién lo tiene que hacer si no? Nuestra propuesta no va encaminada a mostrar el apoyo, sino a instar a las instituciones que prosigan con el trabajo ya comenzado de todas ellas. Diferencias de matiz que han impedido llegar a un acuerdo para unificar las 2 proposiciones. Al final, votación por separado y luz verde únicamente para la propuesta del Partido Popular. Los socialistas, según han dicho, se han sumado a ella por responsabilidad política. En este debate, el Grupo Mixto ha abierto la puerta a nuevas posibilidades. Todos los museos tienen toneladas de monedas repetidas. Es decir, si efectivamente el Museo de la Casa Moneda de Segovia se organizase, tuviera un patrocinio de la Junta razonable, podría obtener muchas piezas simplemente por intercambio, por préstamo. El derecho a la información frente al derecho a la intimidad. La delgada línea que los separa es objeto de debates en distintos ámbitos y esta semana aquí en las Cortes los archiveros de la comunidad han analizado presente y futuro de este matrimonio. Como profesionales tienen mucho que decir a la futura ley de transparencia o al difícil acceso a los archivos que podrían esclarecer casos de bebés robados. Nos encontramos que es un derecho a recuperar la identidad, a recuperar su familia, pero la norma de protección de datos personales impide el acceso a esa documentación si no es con la autorización de las personas afectadas y en ese caso es muy difícil localizar. El presidente de los archiveros apuesta por una mayor permisividad en estos casos. Desde el Defensor del Pueblo han tramitado varias quejas relacionadas con el tema y también esperan que se amplíe el derecho a saber. Hombre, yo estoy seguro de que sí. La duda que se está planteando es si estamos hablando de un derecho fundamental o un derecho sujeto a desarrollo legislativo. Los archivos hablan de nosotros como individuos y de nuestra vida social. Miles de papeles encierran la gestión de los gobiernos y los ciudadanos tienen derecho a saber. Entender los archivos de nuestra comunidad autónoma como ejes de transparencia y también de servicio público al ciudadano. Somos uno de los 6 o 7 países, de los 47 países del Consejo de Europa, que no tenemos ley de transparencia. La ley de transparencia aún está en tramitación y los archiveros ya han presentado enmiendas para que algunos matices no empañen el compromiso de claridad que busca el Gobierno. Que se cambie la
propuesta de acceso a la información por la propuesta de acceso a los documentos. Es decir, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto ha gastado el presidencia de la Junta de Castilla y León, pues igual no me lo facilita porque supone un trabajo de elaboración. Sin embargo, si yo quiero acceder a facturas de gasto, y no podrían negarme el acceso a esa información. En 2011 los archivos históricos de Castilla y León han recibido más de 52.000 consultas y el portal de archivo casi 18.500 visitas. Se abren las puertas a la información, no sin antes esconder bajo la alfombra los datos que atentan contra el derecho a la intimidad. Antes de despedirnos, queremos contarles el otro debate que hemos presenciado. El tema a abordar no era otro que los valores humanos y los intervinientes niños de entre 8 y 12 años de colegios de Castilla y León. Un pleno organizado por Aldeas Infantiles que deja mensajes para la reflexión. Y si no, escuchen sus propuestas. Esta semana han votado ellos porque tienen mucho que decir. Las Cortes sirven para solucionar los problemas que en Castilla y León. Vienen de todos los rincones. Vengo de Valencia. Yo vengo de Ávila. Soy de Viana. Y con un mensaje sobre el que han reflexionado en clase. Los compromisos que queremos trabajar para desarrollar nuestras capacidades en torno a la paciencia, la escucha y la sostenibilidad son. Y que trasladan también a los políticos. Que tengan un poco más de paciencia y que escuchen. Como dice nuestro profesor, es más importante escuchar que hablar. La convocatoria de este pleno menudo parte de Aldeas Infantiles. ¿Habéis estado alguna vez en las Cortes? No. La expectación grande. Llena la tribuna de invitados y ni un escaño vacío. La presidenta del Gobierno de Castilla y León. Metidos en el papel han participado y seguido el debate con paciencia, más o menos, y escucha. Después han elegido una propuesta para cumplir. He votado el número 9. He votado el 7 y no me acuerdo de qué era. Nos comprometemos a ser pacientes con nuestros hermanos cuando nos peleemos, aunque creamos que no tienen razón y cuando nos quiten las cosas sin permiso. Y en nuestro sondeo esa es la que ha ganado por goleada. Confiemos en que la lleven a término como los buenos políticos. Hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. Les esperamos, como siempre, ya lo saben, en una semana con más noticias y más actualidad de aquí, de nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.